Nos encontramos en la tarde de hoy con la doctora Carmen Zorrilla. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Saludos, saludos y contenta de estar aquí. Qué bueno que esté con nosotros en la tarde de hoy. Antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional con nosotros aquí en la Escuela de Medicina, le pregunto, ¿dónde usted nació, doctora? Nací en Río Piedra, en el Hospital Auxilio Mutuo. Soy la primera de tres hijos. Tengo dos hermanos varones, Frank y Pedro. Frank es abogado laboral y Pedro estudió medicina dental. Y yo soy obstetra ginecóloga. Qué bien. Y doctora, ¿y su infancia? ¿Cómo la recuerda? Pues mira, fue una infancia muy bella, muy alegre. Dentro de las circunstancias, yo vengo de clase media, pero mi familia todos estudiaron. Mi mamá estudió en la universidad en la primera clase de psicología. Mi papá era economista. Fue el secretario del trabajo más joven en el 1963. Así que en mi casa nos criaron en un ambiente donde el conocimiento era importante, donde si tú no sabías algo buscabas la enciclopedia, que era lo que había en ese momento. Nos criaron con ese sentido de ser servidores públicos y de tener valores. Y esos grados primarios, ¿cómo los recuerda en la escuela? Con ese ambiente del Ajá. conocimiento que permeaba en su casa. Sí, pues mira, yo estudié en el Colegio de la Milagrosa en Río Piedra, que es un colegio de niñas. Era un colegio, porque ya lo cerraron en el mismo pueblo de Río Piedra, colegio de niñas. Mis hermanos estudiaron en la Modelo, que se llamaba la Modelo, en la High de la universidad. Y tuve la dicha en algún momento de que mi mamá me diera clase cuando yo estaba en escuela superior, porque entonces ella empezó a dar clases de psicología y de español, y fui estudiante de mi mamá cuando estaba en tercer y cuarto año de escuela superior. De mi colegio, de la educación religiosa que recibí, también aprendí valores y puedo hacer una historia pequeña de Sorelisa. Fue mi maestra de primer grado, que yo la adoraba. Era una monja que yo adoraba. Y tú sabes que nuestros maestros de escuela elemental uno los adora. Luego Sorelisa fue maestra de religión cuando yo estaba en la escuela superior. Y cuando yo entré en la universidad, que tenía este novio, el primer novio de la vida, que yo pensaba que me iba a casar con este novio estaba estudiando medicina. Y entonces esto me lleva a unos consultores amigos de él para que me orientaran sobre estudiar medicina. ¿Y sabes lo que me dijeron? Las mujeres no deben estudiar medicina porque se casan y tienen hijos y no le devuelven al país la inversión que el país tiene. Y esos fueron los consejos que los maestros de mi novio en aquel momento me dieron. Y entonces yo voy donde Sorelisa, y Sorelisa me cita la palabra, la parábola de los talentos, que en esencia lo que dice es que Dios le dio a tres individuos una moneda que en ese momento se llamaba talento. Y le dijo, vengo ya mismo, vengo en un momento a ver qué hiciste con el talento. Y uno lo enterró para devolverlo exactamente como se lo dieron, la moneda. Otro malgastó la moneda y otro sembró semillas y multiplicó el talento. Y cuando vinieron a pasar juicio, al que multiplicó, pues obviamente fue premiado. Al que lo malgastó, fue castigado. Y al que lo enterró, también fue castigado, porque el talento no se entierra. Y ese fue mi mejor consejo de la vida, de que pues si yo tenía el talento, yo debería solicitar y estudiar medicina. Y tan pronto me aceptaron en la escuela de medicina, ese novio me dejó. Así que, pero nada, yo creo que esa es parte de las experiencias que uno tiene que entonces te hacen sentir, pues sí, es donde yo tengo que estar. Doctora, antes de llegar a ese paso cuando entró a estudiar de lleno aquí en la Escuela de Medicina, ¿en dónde usted cursó el bachillerato? Sí, yo soy producto de la Universidad de Puerto Rico. Estudié en el recinto de Río Piedras, estaba en el programa de bachillerato para química, pero en ese momento había un programa que en 3 años tú podías entrar a la escuela de medicina y el primer año te lo convalidaban como un último año para un bachillerato en ciencia general. Así que no terminé química como tal, no tuve que coger la química física ni ciertas clases difíciles, pero soy producto de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra y recinto de ciencias médicas. Doctora, le pregunto, ese día,
Cuando usted recibió la contestación que fue admitida, ¿cómo lo recuerda? ¿Cómo fue eso en su casa? Pues nada, en mi casa se esperaba mucho de mí, ¿verdad? Y yo creo que fue una alegría, pero a la misma vez, pues sentimientos mixtos, pero eh, otra historia interesante es que cuando yo entré a medicina en primer año, si tú me preguntabas, ¿qué tú quieres hacer? Si te interesa alguna especialidad. Y yo contestaba siempre, a mí me encanta la psiquiatría, eso es lo mío, me encanta la psiquiatría. Obstetricia y ginecología está prohibido, no, eso no me gusta para nada, eso es no. Y sabes qué, cuando entré, por eso le digo a los estudiantes, mira, tú tienes que pasar por las rotaciones, por las experiencias, porque cuando llegué de tercer año a obstetricia y ginecología encontré que esa era mi pasión. Y así es que soy obstetra ginecóloga después de haber dicho que eso era lo que no quería hacer. Doctora, cuando usted termina, ¿verdad? Estos primeros 4 años que se gradúa como médico, entra a la residencia de obstetricia y Ujú. ginecología. ¿Nos puede contar sobre ello? Sí, fueron unos tiempos interesantes porque en obstetricia y ginecología y en la facultad solo había hombres. No había mujeres residentes, había un primer grupo de residentes, yo entro como un segundo grupo de residentes mujeres en un programa que todos eran varones, que había una cultura diferente de la que hay ahora, ¿verdad? No, era una cultura, vamos a decir, machista, tanto en los compañeros como en el personal de enfermería, el personal del hospital. Así que tuvimos que desarrollar una actitud bien profesional de que hablábamos con las personas de usted y tenga, esta es la orden, mira, aquí tiene el expediente. No había amiguismos ni había nada porque teníamos este rol de modelaje de ser mujeres profesionales internas en un sistema que era, vamos a decir, donde había mucho privilegio en los años superiores. Fueron tiempos interesantes, pero otra vez como la relación con las pacientes, la relación con la especialidad, lo que aprendimos y lo que pudimos cambiar, pues valió la pena. Doctora, para los que nos están viendo en estos momentos, ¿nos puede explicar qué es la obstetricia, qué es la ginecología? ¿Es lo mismo? ¿En qué se diferencia? Sí, obstetricia y ginecología es una especialidad combinada. Obstetricia es el cuidado de personas durante el embarazo y el parto, ¿verdad? Y la ginecología es salud de la mujer en esencia. Así que nosotros aprendemos, nos adiestramos desde seguir una persona en su experiencia de embarazo, su parto y lo que continúa. Y también luego de esa etapa de la vida, pues todo lo que tiene que ver con salud de la mujer y cirugía. El parto es un evento maravilloso. Yo te puedo decir que el ser obstetra para mí, y luego cuando yo tuve mi práctica, que yo tenía mis pacientes que yo les daba seguimiento a esa pareja durante esos meses y ver el nacimiento de ese bebé, es una experiencia maravillosa. Yo siempre decía, soy la primera cara que ese bebé ve, ¿verdad? Y la primera que le dice bienvenido a este mundo. Y la gran mayor parte de las veces es un evento de felicidad. Así que es una especialidad maravillosa la parte de la obstetricia. Y también la ginecología, porque entonces estamos viendo con mujeres de otras edades, otros asuntos que también tenemos que atender. Así que yo como mujer me vi retratada en mis pacientes que eran vamos a decir, de cierta manera mis hermanas, y pues eso también me hizo conectarme mucho con la especialidad. Doctora, a inicios de su carrera, usted estuvo en una época bien importante para Puerto Rico y quizás a la misma vez trágica, que fueron estos primeros años donde ocurrió la epidemia del SIDA. ¿Nos puede contar su experiencia con los pacientes en los hospitales de esa época? Sí, claro que sí. Mira, yo entré de facultad prácticamente sin muchos proyectos, ¿verdad? No tenía proyectos míos como tal, sino yo era facultad para lo que me necesitaran. Y estaba embarazada. Entonces, por eso es que sé cuántos años llevo trabajando, porque estaba embarazada y sé la edad de mi hija. Pues entonces me citan para un comité de facultad para evaluar un departamento y en ese comité estaba el doctor José Miguel García Castro, que era geneticista, que en paz descanse, había otros miembros de facultad. Y en aquel momento estábamos hablando de 1986, plena pandemia, epidemia del SIDA, que no se sabía mucho, acababan de descubrir el virus y se estaban haciendo pruebas para poder diagnosticar y esas pruebas eran experimentales. Así que el doctor García Castro
tenía muestras de embarazadas de pruebas genéticas en su freezer y las usó para practicar hacer la prueba del VIH, ¿verdad? Porque no era una prueba comercial. Y en una conversación de casualidad en un pasillo me dice, mira, ¿sabes qué? 1.8% de las pruebas que yo hice en embarazadas están positivas. Y entonces yo pude haber dicho, qué barbaridad, cómo está este mundo, qué barbaridad. Y lo que le dije fue, pues vamos a verificar si eso es cierto, porque eso hay que atenderlo. Y entonces el próximo paso fue hacer un estudio anónimo, ¿verdad? De muestras que sobraban de pacientes que se admitían de parto, sin nombre, para poder saber si de verdad eso era 1.8%, que eso era casi como uno de cada 50 y pico pacientes. Se confirmó que eso era así, pero nosotros no teníamos forma de decirle a esa paciente usted es positiva, usted es negativa, ¿verdad? Porque era anónimo. Así que, pues, ¿qué es el próximo paso? Hacer un programa de cernimiento de pruebas de VIH gratuita ofrecida a todas las embarazadas. Y Puerto Rico fue el primer país en el mundo que estableció un programa de ofrecer la prueba de VIH en el embarazo gratuito a todas las pacientes. No porque si tú te veías mal o perdías peso. ¿Qué pasa? Empezamos a identificar personas, mujeres embarazadas en aquel momento, positivas, y como nosotros, el sistema de salud era diferente, las pacientes estaban acostumbradas que del pueblo de Trujillo Alto, de Loíza, las llamaban al centro médico si tenían el azúcar elevada o alguna cosa, pues empezamos a llamarlas al centro médico para darle los resultados, porque yo no iba a mandar un resultado positivo a un centro de salud donde no tenían experiencia. Así que empezamos a darle sus resultados de sus pruebas, que ellas habían firmado un consentimiento, ¿verdad? Poder ofrecer las pruebas a las parejas, a la familia, a quien fuera. Y empezamos a ver las embarazadas en una clínica especializada que nos las inventamos. Entonces ahí empezamos a darle la información que sabíamos científica. No había tratamientos en aquel momento, pero las mujeres tenían opciones de nutrición, de el embarazo, todas esas cosas. Luego, cuando las pacientes dan a luz, pues el sistema nuestro decía que la paciente una vez posparto se manda a medicina interna o a medicina de familia, ¿verdad? Pero nosotros los ginecólogos no la seguimos forever. Pues las referimos a las clínicas correspondientes y no las querían ver por el diagnóstico del VIH. Y yo dije, sí, pues nada, y sí, hice una clínica, yo le llamo una clínica subversiva, ¿verdad? Underground. En la clínica de ginecología yo empecé a ver esas pacientes que ya habían dado a luz y empezamos a recopilar información, empezamos a presentar abstractos científicos, y luego se nos dieron fondos para participar del estudio más grande que hubo de mujeres embarazadas y niños, auspiciado por NIH, donde se veían las mujeres todo su embarazo, el parto, se seguían los niños por varios años para poder identificar qué factores se asociaban a transmisión y qué no. Y sabes que Puerto Rico participó con otros 3 centros, pero esos 3 centros eran lo que llaman Ivy League, las instituciones de mayor reputación científica, Harvard, Universidad de Columbia y Universidad de Illinois, 3 universidades de gran reputación, y Universidad de Puerto Rico. Y ahí es que empieza mi carrera profesional a relacionarme con científicos de estos lugares y demostrando que en Puerto Rico nosotros podemos trabajar, podemos aprender, podemos tener ideas. Y ese fue uno de los proyectos más maravillosos que trabajamos, que dio paso entonces al próximo proyecto, que fue el poder intervenir en el embarazo y dar la droga AZT en el embarazo, en el parto y a los bebés, ¿verdad? Eso nunca se había visto. El FDA tenía prohibido dar tratamiento en embarazadas de cualquier cosa. Rompen esa regla del FDA para hacer este protocolo de dar AZT en el embarazo, en el parto y al infante, para ver si los bebés podían protegerse. En aquel momento, 25% de los bebés, 1 de cada 4, se infectaba con el VIH, y nadie podía predecir qué bebé iba a ser el que iba a nacer con VIH. 3 de cada 4 iban a nacer sin VIH, o sea que tú le estabas dando droga a 4 bebés en útero para salvar uno, que no sabías, ¿verdad?, cuál de ellos era. Y el estudio fue tan exitoso que lo pararon a mitad, porque el medicamento fue tan efectivo que no se justificaba dar placebo cuando la droga funcionaba. Así que paran el estudio un febrero.
Y marzo, ya yo había tocado, antes de eso, yo había tocado las puertas de la Secretaría de Salud, la doctora Carmen Feliciano, y le había dicho, esto es lo que hay. Con este estudio cambió la política pública al mes en Puerto Rico, de que Puerto Rico iba a ofrecer AZT a toda embarazada con VIH gratuitamente en un mes. Antes que se publicara el artículo en el New England Journal, ya Puerto Rico había tomado decisiones de política pública. Por eso es que Puerto Rico, con gente líder que puede ver la ciencia, puede tomar decisiones de política pública, y entonces esto es como una bola de nieve, ¿verdad? Seguimos trabajando y Puerto Rico eliminó la transmisión perinatal, dependiendo del criterio, desde el 1995 o desde el 2007, mucho antes que ningún otro país. Doctora, ¿nos puede relatar también su experiencia como docente con nuestros estudiantes aquí en la Escuela de Medicina en sus primeros 4 años en la residencia y su experiencia como Sí, investigadora? pues mira, sí, mi clase era una clase, como cuando yo era estudiante, mi clase era una clase un poco rebelde, estábamos hablando de en los 70 y 80, y entonces entro de facultad con esta idea de que, anda, me toca dar clase en segundo año de medicina y mis compañeros eran bien terribles, así que yo pensaba, me va a tocar dar clase a, ¿verdad? A estudiantes como lo fui yo, bien terrible. Pero fue maravilloso porque a mí me tocó dar el curso de reproductivo, que era un curso que eran como 10 días de segundo año. Y yo me inventé una estrategia de que había el curso estaba, compartíamos pediatría, patología y obstetricia y ginecología, porque era integrado, ¿verdad? Sistema reproductivo. Entonces me inventé una actividad que era presentar un caso de patología donde yo busqué voluntarios. ¿Quiénes quieren ser voluntarios para presentar este caso? Y unos cuantos hicieron. Los tuvimos, los enseñamos a presentar el caso, a presentar las laminillas de patología, a hacer la discusión y hacer todo. Y ellos dieron la clase. Yo dije, ustedes van a dar esta clase. Así que yo creo que fue de las primeras veces que los estudiantes prepararon la clase de sus compañeros. Y fue como random. Entonces me acuerdo que esto no hubiera pasado en la fecha de hoy, porque al terminar yo le dije, ¿saben qué? Tienen un bono de 5 puntos de la clase. Y los demás estaban furiosos. Ah, yo quería. Yo, bueno, esto fue por el trabajo tan fascinante que han hecho. Así que mi experiencia como profesora con los estudiantes fue bien buena, porque siempre tuve la visión de que ellos podían convertirse en expertos mucho mejor que nosotros. Y eso fue lo que vi a lo largo de los años de mi carrera, que les di clase a los de tercer año, las rotaciones de los de cuarto año, todo eso, pues, aunque me concentré más en el mundo de la investigación y el servicio, pero esta parte uno no la olvida. Y sobre la investigación, ¿qué nos puede decir? Pues mira, empecé con ese proyecto tan exitoso y tan serio y de mucha envergadura como fue el WITS, que era como se llamaba, después el protocolo 076, y de ahí yo vi mi pasión por la investigación, porque entendí que a través de la investigación científica tú puedes abordar unos temas que son de interés para ti, para la comunidad, y puedes cambiar. El efecto mayor fue el ver la reducción de la transmisión, ¿verdad? Pero puedes impactar vidas de personas con la investigación clínica, con la investigación de intervenciones. Así que yo te diría que he estado buscando en estos 40 años que yo llevo trabajando en el recinto de ciencias médicas. He recibido más de 75 millones de dólares de investigación científica auspiciado por NIH y por otras agencias. Así que ha sido una carrera exitosa en términos de generar fondos para el recinto, para el trabajo científico, para la institución. Y, doctora, y esas gestiones de esos grants también tuvo que ver cuando usted fue decana interina de investigación? También tuve la oportunidad de ser decana interina de investigación en medio de la pandemia. Me toca ser decana en medio de que había los cierres. Pero el decanato de investigación tiene que seguir trabajando, porque los investigadores tienen que hacer compras, tienen que contratar personas, tienen que hacer sus procesos de investigación. Así que tuve la oportunidad de transformar el decanato, que tenía unas facilidades bien poco seguras en medio de la pandemia, para que primero se le compraron laptops a todos los empleados para que pudieran hacer trabajo a la distancia, que lo programó Administración Central, porque el decanato trabaja presupuesto, una serie de cosas delicadas.
hicimos una reingeniería de las facilidades físicas para que fueran seguras para los empleados y al final también pudimos tener una plataforma que se llama Streamline, que es para investigación, para IRB, para administración de investigación. Todo eso tuve la fortuna de, pues en medio de una crisis como una pandemia, ¿verdad? Pues, ¿cómo tenemos que rehacer este decanato para poder trabajar y dar apoyo? Así que eso me dio mucha aliciente de que si nosotros podemos transformar un decanato que es bien joven, podemos seguir haciendo cosas en el recinto para dar mejor servicio. Yo creo mucho en la digitalización. Nosotros tenemos que regresar. Tuvimos digitalización en medio de la pandemia y después nos echamos para atrás. Pues yo creo que tenemos que seguir la digitalización de procesos, de documentos y de firmas. Doctora, usted ha tenido una carrera profesional exitosa y tengo entre mis notas que usted fue la primera mujer examinadora entrenada en Puerto Rico del American Board of Obstetrics and Gynecology. Cuéntenos la importancia de ello. Sí, pues mira, la especialidad de obstetricia y ginecología, tú coges un board escrito cuando te gradúas y a los 2 años de ya tener una práctica, coges un board oral, que es un board que dura como 2 horas. Tienes 3 grupos de dos entrevistadores o 2 examinadores que van a coger un candidato por 45 minutos cada uno de los temas para ver si esa persona cualifica para ser obstetra ginecólogo y tener una práctica independiente, ¿verdad? No supervisado. Entonces me seleccionan para examinadora del board oral, la primera persona adiestrada en Puerto Rico, mujer, que soy examinadora del board. Y entonces, pues, fue una responsabilidad bien grande porque en aquel momento otra vez entro en un mundo que casi todos los examinadores eran varones. Y eran los jefes de los departamentos de múltiples lugares, ¿verdad? Y otra vez, pero ya yo estaba acostumbrada por haber trabajado en el proyecto WITS de que yo me puedo relacionar con gente de escuelas famosas y de mucho trabajo y de mucha experiencia. Y fue una responsabilidad porque tú sabes que tú estás o aprobando o no aprobando una persona que pueda practicar o no la obstetricia y la ginecología. Y conllevaba entonces que cada vez que yo iba a era una semana entera de trabajo de 8 a 5 todos los días. Yo me llevaba los libros, ahora pues yo estudiaba muchísimo para yo poder saber que las contestaciones que me daban eran correctas, porque alguien me podía inventar una cosa y yo si no la sabía, anda, ¿y ahora qué hago? Pero fue maravilloso porque fue mantenerme al día, relacionarme con los jefes de departamento de múltiples otros lugares y establecí muchas relaciones profesionales de compañeros en la especialidad que luego nos encontramos y eso es una experiencia muy buena. Doctora, entre los múltiples grants que usted ha trabajado para nuestra institución, quisiera preguntarle sobre este en particular, el International Cohort Study of Children Born to Women Infected with Zika virus during pregnancy. Sí, mira, nosotros por haber trabajado en VIH, tenemos laboratorio, tenemos experiencia, ¿verdad? En trabajar con virus, infecciones virales en el embarazo, pues cuando viene la epidemia del Zika, pues solicitamos y fuimos uno de los centros que estudió mujeres embarazadas, que se les hacía la prueba de Zika periódicamente para poder saber si se infectaban con Zika, en qué momento del embarazo y qué pasaba con esos bebés. Tuve también la oportunidad, y me gustaría hablar de este otro proyecto que fue innovador en Puerto Rico. Nos dieron fondos del Departamento de Salud Federal para establecer un modelo de cuidado prenatal grupal que se llama Center in Pregnancy. Eso es un proyecto, es un modelo que es como copyright, ¿verdad? Que tú tienes que ser certificado. El modelo de cuidado prenatal grupal es un modelo diferente de ofrecer cuidado prenatal, que en vez de ser 1 a 1, tú tienes un grupo de 10 a 12 parejas, ya sea la paciente con su compañero, la paciente con su mamá, con la persona significativa que esa paciente quiera traer. Y todas las visitas, unas partes de las visitas, aparte del examen, ¿verdad? Pues son en grupo. Y en esos grupos nosotros hablamos de todo lo que ocurre en el embarazo, desde los síntomas, aprendemos de la respiración. Y entonces la estrategia nuestra fue, tú sabes que uno aprende divirtiéndose, ¿verdad? Y uno aprende riéndose. Pues hicimos juegos, chistes,
competencia de parejas, a ver quiénes parejas hacen esto y aquello. Y entonces esta intervención pudimos demostrar que las mujeres que participaron en estos grupos redujeron la tasa de bebés prematuros y bebés de bajo peso, sin contar la satisfacción de un cuidado prenatal que era a tiempo, que respetaba a la familia. Fue un modelo que no pude mantener porque no teníamos los fondos para mantenerlo, pero que se queda en mi listita de cosas que yo quiero hacer. Doctora, háblenos un poco de SEMI. El Centro de Estudios Materno-Infantiles se origina en el 1987 con ese proyecto de cernimiento de cuidado prenatal universal, que uno empieza a ver las pacientes, y entonces el programa que se llama RCMI tenía unos fondos y solicitamos fondos para establecer la clínica. Y entonces fue interesante porque teníamos una visita de inspección y yo tenía que presentar el modelo de la clínica y de momento yo digo, ay, yo no tengo nombre para esta clínica y digo, pues vamos a ponerle SEMI y usé ¿verdad? El dibujo de un SEMI, que es un modelo indígena de los taínos, y le puse el acrónimo Centro de Estudios Materno-Infantiles y de ahí se llama SEMI. SEMI tiene, pues desde el 1987, por ahí tiene como 30 y pico de años. Nos dieron unas facilidades físicas que era como decimos por aquí, un edificio abandonado. Y entró en el plan de mejoras permanentes de la Universidad de Puerto Rico. El Departamento de Salud nos dio $500,000 para desarrollar una clínica de madres y niños con VIH. Y desde entonces estamos en unas facilidades adscritas al centro médico, somos parte de la escuela de medicina, pero tenemos unas facilidades que tenemos estacionamiento, estamos un poquito separados y podemos tener un ambiente como más privado y confidencial para nuestras pacientes. Doctora, yo sé que a muchas personas no les gusta hablar de sus reconocimientos, pero le voy a mencionar algunos de los que usted ostenta. El año pasado fue seleccionada como Mujer del Año. También ha sido reconocida por su contribución en el COVID-19 Vaccine Center, eso fue en el 2004, y Designated Local Legend by the American Women's Medical Association and the National Library of Medicine as part of a project called Changing the Face of Medicine. Sí, mira, he sido afortunada que el trabajo que nosotros hemos hecho nos ha llevado a recibir reconocimiento de, por ejemplo, recibí el premio Felisa Rincón de Gautier por las aportaciones, ¿verdad?, al mundo de la medicina y de la salud. Recibí un premio de un grupo de pacientes, APIA, la Asociación Permanente de Personas con VIH, que para mí es tan honroso como estos otros. Certificaciones del Senado de Puerto Rico, de la Cámara de Representantes, del presidente de la universidad. Han sido muchos estos reconocimientos que yo siempre acepto con honor, con orgullo y con cierta dignidad de que no soy yo, ¿verdad? Es el trabajo que nosotros hacemos y la pasión que ponemos para estos reconocimientos. Y recientemente nos nombraron de las 45 mujeres que mueven el Caribe por la compañía L'Oreal. Así que he conocido ahora, en este tiempo, mujeres que se han destacado en otros mundos, en la música, dueñas de restaurantes, en otros escenarios de la vida de Puerto Rico, que entonces he podido conocer otras personas que tienen la misma pasión que tengo yo por mi área en la medicina y en la ciencia, ellas las tienen en su área. Así que ha sido una bendición. Doctora, si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que probablemente nos esté viendo ahora en estos momentos y que decide estudiar medicina, pero que tal vez le interese la obstetricia y la investigación, ¿qué le diría? Bueno, mira, lo que siempre la gente dice, ¿verdad? Que si tú sigues tu pasión, no te va a costar esfuerzo. La dificultad es saber qué es lo que tú quieres. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer como introspección, porque tenemos que pensar qué me gusta, qué no me gusta, exponernos a diferentes escenarios y ambientes y descubrir nuestra pasión. Una vez nosotros descubrimos nuestra pasión, nadie nos detiene. Simplemente esto nos lleva y disfrutamos ese proceso, ese camino. Una vez una estudiante me dijo,
Ay, doctora, yo no sé qué especialidad coger porque yo pienso que esto es más fácil que esto otro y esto tiene un horario mejor que este otro. Y mi contestación fue, mira, si tú tienes un kiosco en Plaza Las Américas para vender lo que sea, pues tú vas a trabajar 24/7. Porque te falta un empleado y tú tienes que estar allí. Tú eres responsable de tu negocio, tú vas a estar 24/7. Así que más vale que hagas lo que te guste, no lo que es conveniente, porque le vas a encontrar la conveniencia en lo que te gusta. Así que simplemente descubrir qué es lo que queremos, descubrir cuál es la capacidad nuestra, ¿verdad? Y cuál es nuestro talento. Y de ahí eh, el cielo es el límite. Doctora Carmen Zorrilla, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Siempre encantada de estar aquí.